Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre un menor consigue una beca a través de un amparo. Para platicar sobre este tema nos acompañan Ángel Garibay, de Derecho del ITAM, Nora Garza, de Derecho del TEC Milenio de Quintana Roo, Daniela Sánchez, de Derecho del ITESO, y Alicia Orantes, de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. En 2015, un militar en activo tuvo una hija con una discapacidad, quien fue inscrita a un programa especial en el cual hijas e hijos de militares que tuvieran una discapacidad tenían el derecho a una beca para el acceso a la educación inclusiva, de conformidad con la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. No obstante, años más tarde, el militar tuvo que retirarse del servicio por complicaciones médicas. Entonces, cuando quiso hacer valer la beca para su hija, de nuevo se lo negaron porque se había emitido una nueva norma que indicaba que el beneficio sería solo para militares en activo. Ante ello, tramitó un amparo que le fue favorable, pero que las instancias militares impugnaron mediante un recurso de revisión, el cual llegó a la Suprema Corte y estaremos analizando en este programa el día de hoy. Bienvenidas a todas ustedes a este programa de Derecho a Disentir. Nora, bienvenida, este es tu primer programa, ya sabes que aquí puedes participar las veces que tú quieras. Y pues bueno, vámonos primero con un poquito de los antecedentes, los hechos. Yo ya dije un poquito de qué se trataba, pero a ver si podemos ahondar un poquito más en ellos, sobre el contexto, hechos y demás que nos hacen hablar de este tema el día de hoy. Adelante. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Jimena, por la oportunidad. Ahora sí que yo les saludo desde la ciudad de Cancún, desde las playas caribeñas. Ojalá nos visiten pronto, aquí tienen su casa. Y pues el día de hoy, en conjunto con otros colegas y compañeros de universidades, vamos a hablar de este tema muy importante, que es cómo se le niega a lo mejor el derecho a la educación a una menor con discapacidad. Como bien lo comentó Jimena, este caso es muy interesante porque hubieron muchas personas que intervinieron y que participaron, ¿no? En primer lugar, pues este militar, quien es el quejoso para los que no lo saben es la persona que interpone el amparo, pues él era militar, ¿no? Estuvo en activo quiere decir que estuvo mucho tiempo al servicio de las Fuerzas Armadas y después de un tiempo, por una situación médica, se retira por una incapacidad. Él padecía epilepsia y pues un síndrome por ahí, ¿no? Entonces él se retira, tenía una hija pequeña, la cual había cursado los primeros grados del preescolar, y pues después de que él se retira, él decide pues tramitar la beca. Yo no sabía, digo, ya leyendo un poquito más el caso, nos damos cuenta que pues obviamente los militares al encontrarse en el servicio de las Fuerzas Armadas tienen diferentes pues remuneraciones, tienen diferentes beneficios, y esto también apoya a las familias, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos cuentan con una beca especial para los hijos y también para los hijos que cuentan con alguna discapacidad motriz, física o intelectual, ¿no? En el caso de esta pequeña, el caso no es muy, no es muy concreto, no nos explica bien cuál es la discapacidad de la menor. Sin embargo, sí hay un antecedente, o sea, es decir, hay un orden médico, un parte médico, donde se dice que efectivamente la menor pues es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces viene este militar, decide otra vez, aunque él ya no está siendo parte, pues quiere ser acreedor a este beneficio, y cuando presenta obviamente la convocatoria, presenta su documentación, le dicen que no le van a otorgar la beca porque la niña, pues ya, vaya, la niña sí puede tener la beca, pero como él ya no está activo,
entonces pues no se la van a hacer válida, ¿no? Y pues aquí obviamente entra todo este criterio de si es o no viable esta situación. Él decide irse al amparo porque pues efectivamente, aunque él ya no estaba activo, es un elemento de las Fuerzas Armadas y como ustedes saben, aunque los retiren, ellos tienen como diferentes modalidades para ser retirados de la comanda, entonces pues vaya, esto es por enfermedad y pues ese es un poquito de los hechos, ¿no? Ahora sí que me lo aventé de manera muy rápida, me acordé de las sentencias, no sé si les ha tocado verlas, estas sentencias donde no son tan técnicas, sino son más específicas, normalmente cuando hay niños o cuando hay personas que no comprenden el sentido de las sentencias, pues lo hacemos de manera más concisa, ¿no? Muchos dicen, no, es que los abogados todo enredan y vuelven a enredar y lo vuelven a decir de manera más confusa, entonces ahorita pues, se los dije de manera muy breve y muy Y concisa. está perfecto porque de eso se trata este tipo de programas, ¿no? Intentar socializar un poquito las cuestiones que se resuelven dentro de la corte. Digo, nada más como paréntesis, está todo esto de la cuestión de las sentencias de lectura fácil, cuando hay personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes involucrados en el juicio, se tiene que emitir a la par de la sentencia oficial, una sentencia de lectura fácil. Y pues bueno, prácticamente estos programas se trata de que sean programas de entendimiento fácil de las sentencias, entonces está perfecto. Alicia, bienvenida también aquí a tu primer programa en el Derecho a Disentir. Y pues nada, es una cuestión muy general, quisiera saber desde tu área de expertise, ¿cuál es el acercamiento que se podría tener ante este tipo de cuestiones de pues, el acceso a una educación inclusiva de personas, sobre todo menores con discapacidad? Adelante. Claro, Jimena, muchas gracias por la participación, por esta invitación. Y bueno, pues desde mi área, pues del ámbito pedagógico, pues bueno, ya lo decía también el artículo primero de la Constitución mexicana, ¿no? Que todos tenemos derecho a la educación. Dando pues un enfoque importante también aquí en esta sentencia, el tema de la educación inclusiva, que es, pues cada niño y niña pues tiene obviamente características e intereses, capacidades y necesidades de un aprendizaje distinto, ¿no? Pues la educación inclusiva es como pues una aproximación estratégica que está como diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso de todos estos niños. Pues revisando el amparo, la verdad, para mí se me hace que el tema importante ahí pues es también la discriminación que le están haciendo a esa menor, que se me hace no apropiado quizá, porque es una menor de edad, y no sé por qué tantos obstáculos que tuvo ella para que le permitiera acceder a esta beca, ¿no? Que siento que su padre trabajó por tantos años dando un servicio que no se me hace justo ni para él ni para su hija poderles negar esta beca. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Como bien mencionas, existe un derecho y no cualquier derecho, es un derecho humano, ¿no? El acceso a la educación, tener educación. Y este derecho a la educación no es solamente para cierto tipo de personas, es para todas las personas y aquí entra la educación incluyente para las personas con discapacidad. Lamentablemente tenemos un sistema educativo, que ya después seguiremos abordando, que es deficiente en atender ciertas cuestiones, ¿no? En atender a las personas con discapacidad, a sus necesidades, también a las personas que son neurodivergentes. A veces el sistema, estoy muy cercano a un caso de TDA, entonces pues normalmente las personas, el sistema educativo lo que hace es tachar a las personas de TDA como alumnos o alumnas problemáticas cuando simplemente su forma de aprender es distinta, ¿no? Y sucede igual con las personas con discapacidad. O sea, su forma de aprender es que no es que sea deficiente, sino es distinta y también se tiene que atender esa diferencia porque somos personas diversas, no hay solo un modelo de persona en este universo y se aprende de forma distinta simplemente, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos con lo que va diciendo la sentencia, ¿no? Primero me voy contigo, Ángel, para abordar el tema del trato discriminatorio. Ya lo mencionaba Alicia, ¿no? Aquí hay una discriminación
para la hija y también para el padre. Y bueno, aquí hacen el análisis de los artículos de cómo, en primer lugar, en la normativa se hace la discriminación, o sea, hace esta distinción, no discriminación necesariamente, pero una distinción entre militares en activo y militares en retiro. Entonces, a ver, ¿qué opinas al respecto, Ángel? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por permitirme compartir con todas ustedes pues, este programa. Y bueno, para empezar me gustaría decir que se me hace, pues de cierta forma, curioso o simplemente me agrada que este caso se llevó en un tribunal de Yucatán, o sea, y que sea el amparo que nació ahí en 1841 tiene algo poético, ¿no? 140 años después que sigue esa figura en nuestro sistema legal. Y pues bueno, como mencionas, la juez de distrito en Yucatán, cuando se le presenta el asunto, ella se pregunta si el artículo 138 bis de la ley del Instituto de Seguridad Social, para las Fuerzas Armadas Mexicanas es constitucional o no. Ella, como suplencia de la queja, pretende hacer como un análisis de constitucionalidad por una parte y luego establecer si existe como una discriminación o si la quejosa tiene el derecho a pues, ser amparada por la justicia y que se le permita participar. Ya después la Corte va a decir que no, que el artículo 138 es perfectamente constitucional. Como dijiste tú, hace una distinción que no constituye discriminación porque no hay como un trato diferenciado, eso es lo que considera la Corte, pero o sea, al final de cuentas sí dice que se le tiene que permitir a la menor, no que se le dé la beca directamente, pero sí se le debe permitir la participación en la aplicación, en el concurso por la beca, conforme a derecho y teniendo en cuenta pues, la sentencia de la segunda sala y esos criterios de no discriminación. Y bueno, básicamente los argumentos en pro de que existe una discriminación es que pues se dice que estas becas solo son para hijos o hijas de militares en activo, y bueno, se considera en activo a todo personal militar que está bajo la orden del Estado en actividades castrenses. Incluso puede estar en hospitales o detenidos como por alguna cuestión militar. Y los que están en retiro son aquellos, o sea, todo personal que bajo la orden del Estado ya no se encuentra en actividades castrenses. Entonces, el problema aquí es que hay como una indeterminación. O sea, la ley no nos ofrece una solución porque en este caso el militar está en retiro, pero por una causa ajena al ejército. Exacto. O sea, siento que si el militar hubiera sido incapacitado por una cuestión que se le presentó en el servicio o derivada del servicio, pues sí habría una solución. O sea, estaría en retiro y por lo tanto sí se puede otorgar una beca directamente, no habría este problema. Pero como la incapacidad del militar no fue o sea, no se le presentó en el servicio ni fue derivada de ella, pues aquí está el problema, ¿no? Y pues bueno, también quería comentar sobre eso de la discriminación, que pues normalmente, o bueno, yo he sentido como en la vida diaria que a veces se nos presenta como un tabú, como un miedo decir la palabra discapacidad, o sea, porque hay como esa discusión de que no es que, o sea, tenga una capacidad menor o que vale menos, sino que es como, hay como una discusión, pero lo cierto es que, pues bueno, la Constitución directamente no nos ofrece como un término legal, pero, o sea, ampliándola con o sea, con la Convención, por ejemplo, de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues sí nos menciona, o sea, sí hay una definición constitucional de persona con discapacidad, y pues es toda aquella que tiene como dijeron, una deficiencia intelectual, motriz, psíquica, que es imposibilitada por la sociedad para ejercerse como de manera, pues, en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, como mencionaba Alicia, siento que el enfoque moderno pues más de derechos humanos no tiene que ver tanto con que una persona tiene una discapacidad, sino que más bien se trata de una sociedad o de un entorno discapacitante. O sea, en realidad la discapacidad no es el problema, sino que la sociedad es la que pone barreras que hacen que esa discapacidad no permita pues, un desarrollo en igualdad de oportunidades. Qué buena frase, me encantó esto que dijiste, Ángel, y creo que es algo que quiero abordar más adelante, sobre cómo ha evolucionado y cómo ahora nos debemos de encontrar en un modelo social de discapacidad para atender cuestiones de discapacidad y cómo ha evolucionado, ¿no? Como antes era una total exclusión y luego no se hacía una inclusión como tal, pero se tomaba en cuenta a las personas con discapacidad y ahorita ya estamos en un modelo social de inclusión totalmente para pues, que las personas con discapacidad se puedan desarrollar plenamente en el entorno. Oye, pero antes de pasar a un tema, mencionaste un concepto que me gustaría aclarar para las personas que no son abogadas, lo de ajustes razonables. Más bien, lo de suplencia de la queja.
que hizo la jueza de distrito. Entonces, más o menos de qué va esta suplencia, porque creo que es un poco importante para entender esta sentencia. Sí, bueno, la suplencia de la queja es pues una facultad que se le otorga en este caso a la jueza, a la autoridad jurisdiccional, para que, pues en palabras más sencillas, intervenga o ahora sí que meta la mano o sí intervenga en ciertas pues como carencias o cosas que no pueden ser tan evidentes para muchas personas, o sea, para las personas que en ese caso se considera que es vulnerable, la niña por tener la discapacidad, la menor por tener la discapacidad y su papá por también ser discapacitado y estar en retiro. Básicamente la ley la faculta para meter la mano porque hay cosas que no pueden ser, que pueden ser no evidentes para estas personas y ella con su conocimiento pues técnico, jurídico y con todo el marco pues de derechos humanos puede pues básicamente ayudarlos. Y en ese caso, al caso específico, se trata pues básicamente de considerar el interés superior del menor, ¿no? O sea, como ese eje rector, como un catálogo de pues, cosas que tienen que considerar las autoridades para siempre beneficiar al máximo pues la vida integral del menor. En efecto, justamente lo que sucede mucho en amparo es que un juez, una jueza no va a poder revisar tu caso más allá de lo que tú le pides. Prácticamente de eso se trata, casi para todas las personas, ¿no? La jueza se tiene que atender a resolver conforme a lo pedido. Y si ve alguna otra irregularidad aparte, en la mayoría de las ocasiones no puede advertirla. ¿Por qué? Porque no fue lo que estuvo reclamado, ¿no? Para atenerse a lo que fue planteado solamente. Pero suceden ciertas cuestiones, y aquí es donde entra la suplencia en la deficiencia de la queja, o suplencia de la queja, es lo mismo, donde dice, a ver, existen cierto tipo de personas involucradas en el juicio que probablemente no tengan un conocimiento o se les vaya algún aspecto como sucede aquí, ¿no? O sea, se trata de una menor y no solamente eso, sino de una menor con discapacidad. Entonces, pues casi siempre atendiendo al interés superior de las personas menores, que también me gustaría aquí abordar en el programa, pero ahorita solo lo menciono, se tiene que hacer esta suplencia en la deficiencia de la queja, porque justamente como decía Ángel, ¿no? Puede ser que no hayan advertido, no hayan visto esto y yo como jueza tengo este conocimiento técnico jurídico para poder aplicarlo. ¿Qué es lo que sucede en el caso en concreto? Viene este militar, este padre militar, y viene reclamando la aplicación de cierto artículo de esta ley que ya comentábamos, pero aquí la jueza dice, oye, veo que también este otro artículo te está afectando en esta cuestión que está reclamando, vamos a analizarlo, ¿no? Y después, justamente, los militares que vienen a impugnar la primera sentencia de amparo dicen como, oye, tú no podías analizar esto porque estás aplicando cuestiones que ni siquiera se reclamaron en el juicio. Y bueno, finalmente, pues sí se tenían que analizar justamente por esta cuestión de la suplencia. Pero, a ver, vámonos contigo, Daniela, para conocer tu opinión de esto que ya se ha estado comentando y también a ver si podemos adentrarnos ahorita ya un poco más hacia las normas de trato diferenciado, si constituyen o no discriminación. Ya más o menos nos dio una forma de la cual partir Ángel, pero adelante. Bueno, hola Jime, hola a todas y todos. Yo quiero resaltar, bueno, el esquema de la sentencia, ¿no? En principio la sentencia analiza la constitucionalidad del artículo en cuestión. Este artículo que le permite a los militares en activo solicitar una beca para sus hijos, en específico cuando padecen un tipo de discapacidad, ¿no? Por una parte analiza el artículo y la Corte dice que la diferencia de militares en activo o en retiro es justificada. O sea, porque realmente el legislador tiene... O sea, lo que busca con esta norma es un incentivo para los militares que están en activo de seguir en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que no el tema de la inseguridad o los temas de narcotráfico, todo lo que ellos ahorita en nuestro país pues atienden, los orille como a irse a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es un incentivo. La Corte analiza justo en esta sentencia si esta distinción entre estos militares en activo o en retiro es justificada, y dice es completamente justificada y no hay ningún tipo de discriminación. Y posteriormente se va a analizar el caso concreto, o sea, el acto reclamado, que es la negativa a continuar con la beca o a seguir gozando de la beca de la menor. Para analizar esta segunda parte, yo alcanzo a identificar que la Corte aborda varios temas, ¿no? O varios principios. Por ejemplo, el enfoque que utiliza pues es desde la interseccionalidad. ¿Qué es esto? Es una herramienta que permite
abordar casos de derechos humanos o casos en específicos, viendo, pues no, o sea, diferentes tipos de situaciones de una persona. Por ejemplo, en este caso, la menor, pues era una menor y tenía un tipo de discapacidad, pero hay otros casos en los que la interseccionalidad funciona para analizar casos, no sé, de mujeres indígenas con algún tipo de discapacidad, o no. Entonces, son ciertas características que al final de cuentas nos sirven para poder ver el caso concreto todo en conjunto, ¿no? Y no nada más aisladamente. También, por ejemplo, el tema de la interdependencia, cómo la afectación a un derecho, en este caso, cómo la negativa de que se le permitiera continuar con su beca afectaba el derecho a la educación, que a la educación inclusiva, ¿no? Y posteriormente, cómo esta situación iba a afectar múltiples derechos, como de tener, de gozar de una vida estable, o tener una capacidad económica más estable, o otros sin fin de derechos que cuando se vulnera uno, pues se vulneran otros, ¿no? Esto es justo la interdependencia, cómo la vulneración de uno afecta a varios derechos, que también lo menciona la sentencia. Y el principio de progresividad, ¿no? Que es como cuando ya alcanzamos un nivel de reconocimiento de cierto derecho, de ciertos derechos, el Estado no puede negártelos o no puede quitártelos, ¿no? Es como justo esto de no regresividad, ¿no? Si ya se reconoce un derecho, si ya le dimos la beca a la menor, porque ella ya la tenía, ¿no? Cursó los primeros grados de preescolar, después el papá se va a la situación de retiro, vuelven al año siguiente a solicitar continuar con la beca y es cuando se la niegan. Entonces ese derecho ya se había otorgado, ¿no? Entonces justo este tema de la progresividad, la sentencia lo analiza. Y estos dos principios que Ángel mencionó, uno, ¿no? Cómo juzgar con perspectiva de interés superior del menor y de personas con discapacidad, porque en este caso o sea, se analiza al principio de la sentencia el derecho del militar, ¿no? De que si la distinción entre militares en activo o no era justificada. Y dice sí. Pero en la segunda parte, que es el acto reclamado, el caso concreto, se analiza desde una perspectiva del menor, y la Corte dice, a ver, ¿cuáles son las consecuencias de que el papá ya no se le pueda permitir continuar con esta beca, ¿no? Porque no solamente es un subsidio económico para la familia o para el papá militar, sino es el derecho del menor, ¿no? Entonces ahí entra justo esta perspectiva de juzgar a casos de menores, y pues bueno, es lo que yo reconozco a grandes rasgos de esta sentencia, esa segunda parte de la sentencia. Claro, me fascina todo esto que está resaltando, porque son cuestiones torales de la sentencia y cuestiones torales de derechos humanos, ¿no? El principio de interdependencia es uno de los principios universales de los derechos humanos, o sea, no son derechos aislados, unos están conectados con los otros y todos se tienen que garantizar y todos se tienen que cumplir. También me encanta lo de progresividad, que vamos a estar abordando también a lo largo de este programa. Y bueno, a la par está el principio de no regresividad, que bien lo mencionas. O sea, una vez teniendo cierto nivel de derechos, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, salvo que haya una justificación razonable. Y pues esta cuestión también es bien interesante porque la Corte la ha desarrollado en diversos precedentes, porque en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya no me acuerdo del artículo, creo que era 24 por ahí, menciona justo el principio de progresividad, pero solamente para derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya incorporado. Pero la Corte Mexicana viene a decir, o sea, sí, fíjense que sí, está bien padre, bien bonito, pero este principio también aplica para derechos civiles y políticos. Entonces ya está aquí toda la universalidad de derechos, a los cuales les aplica la proporcionalidad. Y también me encanta lo de interseccionalidad, a ver si lo podemos seguir desarrollando en el programa, que esto se tiene que analizar desde la perspectiva de interseccionalidad. Ya es muy conocido esto de perspectiva de género, sí, pero hay diferentes perspectivas que también deben de abordar las personas juzgadoras, que está la perspectiva de interseccionalidad, la perspectiva de menores, la perspectiva de discapacidad, está todo esto y converge, ¿no? Y pues vamos a ir desarrollando este concepto que justamente fue... que nació desde la teoría feminista con esta persona, Kimberly Crenshaw, que era una feminista negra, que no se ubicaba ni en el feminismo, que era totalmente blanco en su época, ni con el movimiento afro, que era totalmente machista en su época, ¿no? Entonces, es cómo puede converger estas dos cuestiones que son inherentes a una persona para poder abatir las discriminaciones por estas dos cuestiones de mi personalidad, que me parece totalmente importante en esta sentencia, donde se ve una persona menor y una persona menor con discapacidad, como ya bien comentas, Daniela. Pero bueno, nos hemos terminado el tiempo de este primer bloque, ha estado muy bueno,
pero sé que todavía hay muchísimas cuestiones que vamos a seguir abordando en los siguientes bloques. Esto es el derecho a disentir. Estamos analizando un amparo que se consigue una persona menor a través de su padre para obtener una beca. No se vayan, estamos de regreso. Regresamos al derecho a disentir. Como ya bien les comentaba, estamos viendo un amparo en revisión donde una menor consigue una beca a través de justamente este amparo. Pero a ver, Nora, creo que estabas levantando tu mano antes de irnos al corte cuando estaba participando Ángel y quería saber cuál era tu opinión al respecto. Sí, Jimena, pues mira, la verdad es que ahorita que Ángel mencionó eso, creo que este caso, desde el momento que uno lo lee, dices, hay una persona, una menor con discapacidad, ya automáticamente, socialmente hablando, dices, no, ya es un trato desigual, ella es discriminador de derechos y cosas así, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas leyendo todo el tema del caso y demás, yo igual coincido con Ángel, ¿no? En el sentido de que, pues, efectivamente la norma y la convocatoria, pues, sí establecía el tema de que, pues, tenía que estar esta persona en activo, ¿no? O sea, es decir, esta persona, el militar, se va en reserva por el tema de que él sufrió epilepsia, o sea, no en el ejercicio de su función es que le dan pues esta facultad de que él ya iba a estar en retiro, ¿no? Entonces yo siento que desde ahí, pues sí hay que seguir el tema de la norma porque no se trata de que no se le dé oportunidad a una menor de estudiar, ¿no? Sino que finalmente es un beneficio que se tiene, pero en el caso de discapacidad, si ahorita nosotros nos ponemos a investigar un poco más, nosotros podemos encontrar que no hay muchas oportunidades para los niños y mucho menos para aquellos que tienen discapacidad de continuar sus estudios, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de este punto, sí es importante pues nosotros dividir esa parte social, esa parte moral, y pues irnos y enfocarnos al tema jurídico y al tema de lo que está establecido, ¿no? Porque efectivamente, pues sí, es una niña, es una menor, sí tiene discapacidad, sin embargo, su papá no había sido retirado por una cuestión del ejercicio de su función, sino fue una cuestión médica y que finalmente él sí cuenta con otros beneficios. Yo creo que en ese sentido hubiera sido diferente si a lo mejor le hubieran dado opciones a los papás de esta menor para que pudieran seguir pues siendo acreedores a este beneficio, ¿no? Y también la sentencia no es muy clara, como lo dije al principio, en cuanto a qué padecimiento tenía, ¿no? Porque aquí en México y en la mayoría de los lugares, las personas con discapacidad simplemente se les cataloga así, ¿no? Tiene discapacidad, pero nunca hemos tenido como un tratamiento real y no sabemos, esa es la verdad, en las familias que tenemos, y digo tenemos porque en mi caso yo sí tengo una persona con discapacidad en casa, no, como familia no nos enseñan, nadie nos enseña a cómo tratar este tipo de padecimientos y pues vives toda la vida engañado, ¿no? En el error y a lo mejor en la ignorancia de no saber cómo tratar a esta persona o cómo poder apoyar para que su vida sea cotidianamente normal, ¿no? Entonces, pues ahorita que Ángel mencionó eso, yo también quería recalcar y que las personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad y que nos están escuchando de analizar esto, de leer esto, pues sí vieran esa parte, ¿no? De que finalmente, aunque sí hay un tinte moral en esto, también hay un tinte jurídico y que pues al principio la convocatoria sí estaba apegada a derechos. Sí, totalmente, en efecto, y creo que aquí justamente hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado está el análisis de la norma. El análisis de la norma va estrictamente a la situación del padre, ¿no? ¿Eres militar en activo o militar en retiro? ¿Cuál de las dos? Fin, ¿no? Pero por otro lado está la aplicación de la norma. Y ahí es donde el análisis se tiene que hacer un poco distinto. Sí, primero, en el análisis de la norma podemos ver, ¿hay trato diferenciado? Sí. ¿Es justificado? Sí. Ok. ¿Constitucional? Sí es. Ok, vámonos con la aplicación de la norma y como decía Daniela, pues ver cómo esta norma que iba dirigida al padre impacta a la realidad de la menor. Por otro lado, ok, vamos a la aplicación de la norma. Hay una menor, ok, con discapacidad, ok, entramos en categoría sospechosa por primero constitucional. Recordemos que las categorías sospechosas se llaman así porque siempre que se hace una distinción
en esas categorías que vienen en el primero constitucional, que ya sean distinciones por origen étnico, religioso, por el estado civil, por la orientación sexual. Digo, la Constitución dice preferencia sexual, está totalmente erróneo, son orientación sexual, pero bueno, se entiende el punto, también por género. Siempre que suceden este tipo de distinciones, debe de prenderse la antena del juzgador o la juzgadora para decir, hay sospecha de inconstitucionalidad, por eso se llaman categorías sospechosas. Y pues de ahí partir de un análisis que sea sensible ante la realidad de esta niña. Entonces, pues ya, o sea, son estas dos cuestiones. Al padre, ok, al padre quizá no se le está discriminando o la norma está así, no hay trato diferenciado, como dice la sentencia de la Corte, pero probablemente para la niña sí. ¿Qué podemos hacer al respecto, no? Pero bueno, a ver, regreso contigo, Alicia. También para seguir abordando todo esto de la educación y de todo esto de los, como este modelo que debe ser inclusivo de las personas, porque me encantó la frase que dijo Ángel, ¿no? O sea, realmente las personas con discapacidad pues están en un entorno, más bien el entorno es el que es discapacitante, ¿no? Entonces, pues abordar esta cuestión del lado jurídico. Conocemos todos estos cambios que se tienen que hacer en favor de las personas con discapacidad para que se puedan desarrollar de una mejor forma, como ajustes razonables, ¿no? Todo esto que las autoridades tienen que hacer, por ejemplo, no sé, hay una niña en una escuela y tiene silla de ruedas porque no puede caminar por una discapacidad motriz. Ok, la escuela tiene que implementar el ajuste razonable de que, no sé, todas sus clases sean en la planta más baja y no tenga que estarse moviendo de edificio, o si eso es imposible, pues implementar un sistema de rampas o algo que le pueda ayudar a acceder a sus salones, ¿no? Todo eso son como esos pequeños ajustes razonables que se deben ver caso por caso. No se puede hablar de un ajuste razonable que sea universal, sino se debe de ver caso por caso, porque como ya bien mencionaba Nora, o sea, se habla de discapacidad de una forma general, cuando simplemente pues, se puede abordar de distintas formas dependiendo de la discapacidad. O sea, no se puede hablar de una universalidad de políticas que se tienen que hacer, sino de cuestiones específicas. Pero bueno, ya te dejo hablar mejor a ti, Alicia. Adelante. Gracias, Jimena. Sí, escuchando a Nora, pues nada más, o sea, para agregar ahí un poquito, o sea, lamentablemente no nos enseñan cómo ser inclusivos, ¿no? Ya si esta niña ahorita, para ella es difícil contar con una discapacidad, es más difícil conseguir una escuela. O sea, con lo caro que puede ser tener a tu hijo en una escuela, que nada más esté enfocado en la educación para ellos, para enfocarlos en su discapacidad, sí, ya de eso es difícil. O sea, yo, bueno, considero que todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, con o sin discapacidad alguna o alguna dificultad que puedan tener, deben de aprender juntos en diversas instituciones educativas. Debemos apoyarlos, debemos de felicitarlos siempre, de protegerlos, no haciendo, minorizándolos nunca, jamás, porque todos somos iguales. Quizá aprendemos de diferente manera, sí, eso pasa, pero no tendríamos por qué encontrarnos con este tipo de obstáculos que está sucediendo ahorita, el amparo, o sea, que tengan obstáculos a que ellos puedan acceder a una educación, ¿no? Si ya es difícil con la discapacidad que ellos tienen, poder pagar una escuela quizá es demasiado cara por el nivel, quizá no muchos estamos como preparados quizá para atender a este tipo de personas con una discapacidad. Es demasiado, es difícil, me ha tocado trabajar con este tipo de personas, es bastante difícil y su familia también lo sufre. Y yo creo que como sociedad deberíamos de apoyarlos y decir, ok, tienes la oportunidad de tener una beca sin tanto problema, tómala, ¿no? Considero, o sea, desde mi punto de vista, que debería de ser más fácil. La sociedad debería ser un poquito más empática con ellos. Sí, totalmente. ¿No? Y justamente esto no solamente requiere un cambio jurídico, que sí es bien importante, pero también el cambio social, ¿no?
sucede y lamentablemente pude estar en contacto cuando yo era menor con personas con discapacidad que eran víctimas de acoso escolar o de bullying simplemente por tener una discapacidad, ¿no? O sea, por más que la escuela quiera adoptar todos los ajustes razonables y hacer una educación incluyente, pues si sus compañeros y compañeras no son también incluyentes, va a sufrirla, lamentablemente va a sufrirla, y lo digo de primera mano porque es horrible ver cómo las personas también estando desde pequeñas, pues aprenden todas estas cuestiones de discriminación o de exclusión y las replican estando en la escuela. Entonces, pues también se debe ver este cambio social, sobre todo en las personas menores, ¿no? Creo que los niños, niñas y adolescentes, tú sabrás de mejor forma si esto es verdad, Alicia. Es más fácil poder moldear y que vayan aprendiendo y que toda esta aceptación pues, se vaya incorporando en todos los aspectos de su educación, no solo en la escuela, sino también en casa, ¿no? Porque si una persona menor se le enseña a cómo respetar a las personas que son diferentes y que no hay nada de malo, simplemente son diferentes, pues creo que otra historia también sería en el modelo educativo en México para las personas con discapacidad. Pero bueno, son solamente reflexiones, yo no soy experta en pedagogía ni mucho menos, pero creo que es una reflexión básica que se debe implementar. Claro, Jimena, la verdad, mira, María Montessori decía que los niños son como esponjas. A partir de los 5 años ellos van absorbiendo todo lo que ven en casa, todo lo que aprenden. O sea, yo creo que como padres tenemos esa responsabilidad con ellos, ¿no? De inculcarles valores, de abrir su mente y decir, ok, este es el nuevo mundo, tienes que aprender tal cosa, ¿no? Para que ellos desde muy pequeña edad puedan, como al salir al mundo, poner en práctica pues todo lo que papá y mamá nos enseñó en casa. Sí, totalmente. Concuerdo contigo. Digo, Sí, adelante, Nora. A mí me gustaría comentar este punto, porque finalmente entre niños no hay diferencia, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en la primaria y teníamos un compañero que se llama, bueno, no me acuerdo ahorita mucho de su nombre, pero él sufría una discapacidad, ¿no? Entonces, él estudió con nosotros y nosotros lo veíamos igual, ¿no? O sea, no encontrábamos la diferencia. Sin embargo, el hecho de que él pues fuera a estudiar con nosotros, pues a él no le estaba funcionando. Realmente yo siento que más que la cuestión social, porque siempre hemos concientizado de manera social de que no los trates diferentes, trátalos igual, vaya, ellos pueden tener una vida normal, sí, pero hay que reconocer también que el sistema educativo no es inclusivo, ¿no? O sea, no solo es los alumnos que van, sino también a lo mejor los docentes, los directivos. Tú, por ejemplo, como directivo dices, sí, yo obviamente lo acepto y como persona estoy siendo inclusivo, pero finalmente el sistema educativo no cuenta con todas las herramientas. Y como bien decía Alicia, ahorita cubrir una cuestión, porque la mayoría de las escuelas son particulares, o sea, no, son muy poquitas las escuelas de gobierno para personas con discapacidad. Entonces, pues en ese sentido sí es importante recalcar eso, ¿no? De que si era, o sea, no es lo mismo una beca que se le puede otorgar a cualquier alumno o a cualquier niño, pero en el caso de la discapacidad sí es doblemente difícil porque en México no estamos todavía preparados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quería tocar ese punto, que no es la diferencia no es entre nosotros, sino que nuestro sistema no es óptimo para a lo mejor atender las necesidades de educación que estos niños Concuerdo totalmente contigo. O sea, los cambios deben de ser integrales. Primero debe cambiar el sistema, como bien mencionas, debe haber un sistema accesible de educación incluyente, ajustes razonables, pero creo que también sería un poco estéril hacer todos estos cambios si socialmente tampoco se hace un cambio. O sea, uno va de la mano del otro. O sea, simplemente considero que un cambio verdadero no se puede dar sin todos estos cambios integrales, viéndolo a mayor rango. Pero, a ver, regresamos contigo, Ángel, sobre la cuestión de discriminación, porque me gustó muchísimo lo que empezaste a decir en tu participación pasada, pero es que aquí creo que no ha quedado todavía bien asentado en este programa
saber cuándo un trato diferenciado es o no discriminación. O sea, ¿cómo se determina eso? Porque obviamente, como ya dijiste, ¿no? O sea, el hecho de que se distingue entre personas no siempre va a ser discriminación. Pero pues, ¿cómo vamos a saber eso? O sea, ¿cómo vamos a tener esa capacidad para identificarlo? Bueno, pues creo que para ilustrar eso sería útil empezar como con una fábula que en algún momento, en algún caso, no recuerdo cuál, pero utilizó la Corte Suprema de Estados Unidos, y es la fábula del zorro y la cigüeña, ¿no? Y en esa fábula básicamente se trata de un zorro y una cigüeña que son amigos, y el zorro invita a la cigüeña a cenar, a comer a su casa, ¿no? Y pues ya, el zorro sirve un caldo en un tazón pues normal, como el que usamos los humanos, ¿no? Y el zorro pues se lo puede comer perfectamente porque pues tiene manos, tiene una boca de mamífero básicamente, y pues puede alimentarse de esa forma, ¿no? Y la cigüeña no puede comer porque pues tiene alas, tiene un pico que no le permite pues comer el caldo, ¿no? Y el día siguiente la cigüeña vuelve a invitar al zorro a desayunar a su casa, y pues le aplica la misma, le sirve la comida en un jarrón, y la cigüeña con su pico pues sí alcanza a comer el caldo, y el zorro no puede porque no tiene pues o sea, no, está siendo tratado como cigüeña básicamente cuando es un zorro, así como él trató a la cigüeña como zorro siendo una cigüeña, ¿no? Entonces, pues bueno, para saber esta pregunta del menor de que cuando una distinción es discriminatoria o no, pues básicamente la Suprema Corte ha utilizado como un test de discriminación que también sigue el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues básicamente yo lo resumiría en 3 puntos. El primero es que haya una diferencia de tratamiento entre dos situaciones equivalentes, dos situaciones de hecho equivalentes o análogas, que se regulen de forma diferente. O sea, por ejemplo, que una norma diga hijos varones y otra diga hijas pues mujeres, y se ofrezca una solución diferente, o se establezca un supuesto normativo diferente cuando pues en realidad es lo mismo, ¿no? En segundo punto, yo diría que es que esta diferencia no tenga ninguna justificación objetiva y razonable, y pues ese es como un subpunto para saber cuando una diferencia no tiene una justificación objetiva o razonable, es que haya como una desproporción en los medios que se empleen y el objetivo que se persigue. En este caso, para aterrizarlo, yo diría que pues la razón que se persigue es como el interés superior del menor. Como decía Daniela, estas becas para los militares parten del hecho de que los militares ponen en riesgo su vida y que tienen que ofrecer como una oportunidad a sus hijos pues de educarse, y en este caso que la menor tiene una discapacidad, de que le brinden las herramientas para que en algún futuro se pueda desarrollar plenamente. Ese es como, o sea, el fin perseguido es que el menor, a pesar del riesgo que se encuentre su papá o su mamá, pues tenga como varias oportunidades para desarrollarse en el futuro plenamente. Y aquí lo que pretende la norma, que no es proporcional, es que por el hecho de que está incapacitado por una causa ajena al servicio, se le quite todo ese apoyo. Entonces, pues básicamente creo que por eso la Suprema Corte se decanta en que sí puede ser discriminatoria en aplicación al caso concreto, porque pues el fin perseguido, que es el interés superior del menor, se ve, o sea, literalmente anulado, porque esta no, o sea, no ofrece ninguna solución. No es como de que, te voy a cambiar, no puedes asistir a esa escuela que está en tal lugar, pero te ofrecemos esta solución de asistir a otra escuela en otro lugar, o a una, no sé, más barata. O sea, no es algo que es pues una disminución, simplemente que se lo quitan o sea, de cajón, y pues básicamente o sea, afecta el derecho al acceso a la educación, y pues también el libre desarrollo de la personalidad, porque pues si para, o sea, en general muchas personas en México es difícil acceder a la educación, mantenerse en la educación, y pues con eso planear una vida, pues no me imagino para una persona que tiene discapacidad que se le quite de lleno. O sea, no tiene las herramientas para pues desarrollarse plenamente. Y aparte por una cuestión totalmente ajena a la niña, y también ajena al padre. O sea, pues él que iba a saber que iba a tener alguna enfermedad que lo tuviera que dar de baja del servicio militar. Me parece bien padre todo esto que dices, porque justamente la Corte
implementa distintas herramientas de interpretación para saber si una norma es o no discriminatoria. Y pues justamente está primero el test de razonabilidad para ver si hay distinción de trato. Debe ser objetiva razonable, pero cuando ya se ven categorías sospechosas, que ya las habíamos hablado en este programa anteriormente, ahí va un escrutinio estricto, pero bueno, aquí como se estaba hablando solamente del padre, no fue estricto, simplemente fue test de razonabilidad y pues justamente así sucedió el análisis como tú bien mencionas, Ángel. Hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque, pero no se preocupen, va a quedar otro tercer bloque en el cual vamos a poder seguir platicando de estas cuestiones. Estamos hablando sobre cómo una menor pudo obtener una beca o continuar con una beca con la que ya contaba por medio de un amparo. Esto es el derecho a disentir, no se vayan. Regresamos al derecho a disentir, donde estamos hablando sobre cómo un menor pudo obtener la continuidad de una beca a través de un amparo. Pero, a ver, vámonos contigo, Daniela. Creo que todavía hay temas importantes que estamos abordando aquí, pero pues para seguir conociendo tu opinión. Bueno, yo siguiendo un poco la línea de Alicia y Nora, y creo que también Ángel lo mencionó, ¿no? En el caso estamos hablando no solo del derecho a la educación, sino una educación inclusiva. Y la Corte justo en la sentencia lo menciona como la posibilidad de todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, de aprender juntos, ¿no? Y justo eso es muy importante porque el tema de las personas con discapacidad y los obstáculos que ellos tienen, al final de cuentas, no termina siendo su condición, sino los obstáculos que hay afuera, ¿no? Tanto sociales como institucionales, en el caso de las escuelas, como de la sociedad, de los compañeros. Entonces, hablar de esos temas es muy padre porque obviamente pues el derecho como se considera, pues, o lo hemos considerado justo como una herramienta de transformación social, ¿no? Pero también ese tipo de espacios nos permite hablar de estos temas tan sensibles para que a todos los niveles pues llegue un poquito de esta idea de que pues las personas con algún tipo de discapacidad, su mayor reto no es su condición, sino estos retos fuera de ellos, así como la analogía que hacía Ángel de los animales, ¿no? Del zorro y la cigüeña, pues así en la realidad hay muchísimos casos en los que desde una rampa hasta un método de estudio en una escuela, y que todo esto, si no se piensa en pro de esta educación inclusiva, pues al final de cuentas nunca vamos a lograr que estas personas gocen de los mismos derechos en igualdad de situaciones y circunstancias que otros niños y niñas. Sí, por supuesto, bien lo mencionas, no sé. Por ejemplo, una institución implementa señalamientos en braille que le va a ser de total utilidad a las personas con discapacidad visual, pero de poco le va a ayudar a las personas que tienen algún otro discapacidad, ¿no? Otro tipo de discapacidad, porque pues vaya, finalmente se tiene que atender al caso en concreto y pues sí, o sea, se mencionaban. Bien está el debate de que todo eso cuesta y cuesta el Estado, ¿no? Por eso decían muchísimo sobre derechos económicos, sociales, culturales, son costosos para el Estado. Bueno, primero que nada, todos los derechos son costosos para el Estado, pero es obligación garantizarlos, y ni modo, que cueste y que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer con el presupuesto para que se puedan garantizar este tipo de situaciones, porque crear la infraestructura para todas las personas con discapacidad, con todo el universo de discapacidades que existen, claro que es difícil, claro que es complicado, claro que es costoso, pero se tiene que hacer. Y pues ni modo, o sea, simplemente tienen que garantizar esa cuestión. Nora, querías participar desde la última parte del otro bloque, entonces adelante. Y de hecho, fíjate que ahora sí que atinaste a un punto que yo iba a considerar. Efectivamente, ¿no? El Estado tiene que garantizar estos derechos y ahorita pues nos encontramos en la situación de que pues es un militar, ¿no? Que está, bueno, estuvo en función de las Fuerzas Armadas, que obviamente ellos pues cuentan con prestaciones, compensaciones y beneficios diferentes a los de cualquier otro trabajador, ¿no? Simplemente por el hecho de que pues están al servicio de nosotros como nación. Entonces, en ese sentido, normalmente cuando se les retira o cuando ya se les, por ejemplo, se les pensiona, ellos siguen con todos los beneficios, ¿no? Todo lo que ya tenían, laboren o no laboren de manera activa, ellos la siguen teniendo. Entonces, en el caso de esta beca,
pues era un beneficio que él tenía, ¿no? Que a lo mejor si lo comparas con otro de sus compañeros que no tenía hijos, ese beneficio no lo tienen, pero en el caso de él, desde el principio, desde que fue activo, pues sí fue considerado. Entonces ahí también viene esta situación de nosotros o la parte juzgadora de entender el por qué sí le vas a permitir ciertas compensaciones, ciertos apoyos, y que es fundamental, como bien lo habíamos platicado, para el interés superior del menor, ¿por qué lo estás limitando, no? Si te estás yendo a una convocatoria, pues sí, efectivamente la persona no está activa, pero finalmente es un beneficio que debería perdurar. De hecho, también creo que Ángel lo dijo al principio en el primer bloque, por el simple hecho de la función que tienes, ¿no? Entonces, pues ahorita que tocaste ese punto, pues sí, a lo mejor al Estado le cuesta, pero finalmente es un beneficio que se tiene que satisfacer de alguna manera. Sí, por supuesto. Se trata de todo esto de la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? O sea, esta persona, su hija ya tenía este derecho, esta beca, esta educación de calidad para su hija con discapacidad, pues por una cuestión ajena a él no se la puedes quitar así tan sencillo, ¿no? También algo que me llama mucho la atención y quisiera aquí seguir abordando con ustedes es que uno de los argumentos del servicio militar para ya no seguirle dando la beca a esta persona es que en efecto era un derecho solo para militares en activo, y darle la beca a un militar en retiro, bueno, a la hija de un militar en retiro, sería quitarle la beca a alguien que estuviera en las posibilidades con los requisitos de ley, o sea, un militar en activo y no en retiro. Pero ¿qué piensan de este argumento? Yo tengo mi opinión, pero antes que cualquier cosa quisiera preguntarle su opinión. De quien sea, ahí. Vamos contigo, Ángel. Sí, bueno, pues mi opinión con respecto a este argumento, pues básicamente utilitariza de que es que si te la damos a ti, ya no se la vamos a poder a nadie más, pues creo que es un poco contradictorio porque, o sea, la única diferencia que tenía era que el retiro había sido por una incapacidad ajena al servicio, pero en realidad no era como que se la quitaran a alguien más porque ya la había, o sea, como mencionaste, Jimena, ya, o sea, eso parte como la teoría del derecho adquirido, pero más allá de pues, un argumento a simple vista, yo me quedaría con pues, la protección a los derechos humanos, ¿no? Como cartas de triunfo ante ese tipo de argumentos que dicen de que no, es que si te lo damos a ti, si respetamos tu derecho humano, como individuo vamos a afectar a no sé cuántas personas. Pues, precisamente de eso se trata, ¿no? De que sean como cartas de poder, como pues imperativos que se tienen que básicamente garantizar, aunque la mayoría esté en contra de que se garantice, aunque en este caso no fue así, o sea, sí se otorgó el amparo. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Daniela, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, considero, y muy siguiendo la línea de lo que está plasmado en la sentencia, el tema de los derechos, obviamente va muy de la mano con el tema del presupuesto, ¿no? Y cuánto tiene el Estado para poder garantizarlos. Obviamente no es, y se sabe que no es justificación que el Estado diga no hay dinero y no te puedo garantizar un derecho. O sea, eso no es justificación, pero no se puede perder de vista eso. Justo la ley dice, o sea, el militar en activo goza de esta prerrogativa para sus hijos con algún tipo de discapacidad, y tiene que ir a solicitarla año con año, muy acorde al presupuesto que se asigna a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, porque no puede ser una prerrogativa que se otorga una vez y lo tienes para siempre, porque porque justo el legislador pensó en que pues es imposible, ¿no? O sea, que tiene que ir muy acorde con el tema de presupuesto. Entonces, yo creo que es un tema muy complicado y quedaría para mucho que platicar, pero no podemos dejar no es justificación que no haya presupuesto para no garantizar un derecho, pero no se puede ver de manera aislada, ¿no? Y justo la Corte es muy cuidadosa en esta sentencia y no hace una aseveración abierta en el sentido de que no, que todos los hijos con algún tipo de discapacidad de los militares gocen de este derecho, o sea, no. Aquí habla justo de esta teoría del derecho adquirido. Bueno, en el caso concreto, ella ya tenía este derecho, o sea, ya gozaba de esta prerrogativa, y bueno, pues hay que seguirla garantizando, ¿no? Pero entonces es un tema como una línea muy fina, ¿no? Y el tema presupuestario, bueno, pues es trascendental para ese tipo de políticas, ¿no? O de incentivos, que en este caso, pues creo que la Corte no lo ve como un derecho del militar, sino como un incentivo para continuar en las Fuerzas Armadas. En efecto, justamente le das al clavo, porque, de nuevo, se tiene que atender al caso en concreto.
y se tienen que hacer los ajustes atendiendo al caso en concreto, como bien se ha mencionado. Y justamente me llamaba mucho la atención este argumento, ¿no? Si te doy este derecho a ti, se lo voy a quitar a alguien más. En efecto, concuerdo con ustedes, concuerdo con Ángel, es un argumento pues muy utilitarista y me suena muchísimo este argumento que se intentó implementar en algún momento en Estados Unidos, en el caso de la Universidad de California contra Bake, que fue esto de las acciones afirmativas para que personas negras, personas racializadas pudieran tener acceso a la educación superior. Y justo un argumento que hacían en contraposición a esta política es que si le damos un lugar en la universidad a una persona negra, se lo vamos a quitar a una persona blanca, ¿no? Entonces dijeron como, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido esto, todos van a tener derecho a la educación, no es que por darle el derecho a alguien más se lo voy a quitar a otra persona, como bien se ha representado, esto no se trata de un pastel, no se trata de una pizza, no se trata de que por quitar un elemento, por darle un elemento a alguien más se te va a quitar a ti. No funciona así, simplemente estamos hablando de derechos y se le tiene que estar garantizando y hacer las medidas, los ajustes razonables para que esto pueda ser una realidad. Pero lamentablemente nos hemos terminado con el tiempo de este programa y la verdad es que me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes para saber sus opiniones, para hablar de la sentencia, para analizarla, incluso para criticarla, que de esto se trata este programa. Y pues bueno, la verdad es que sus opiniones fueron fundamentales para conocer más a fondo no solamente la sentencia, sino el contexto alrededor de una sentencia, que también es uno de los fines de este programa. Y pues nada, agradecerles muchísimo estar aquí y también a ustedes que nos están viendo desde casa o a través de internet. Esto fue El Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.